El viento aullaba por las rendijas de las paredes de la taberna, trayendo hielo y la promesa de algo peor. Lena se acurrucó más profundamente debajo de la mesa de servicio, con las rodillas apretadas contra el pecho, su respiración superficial y controlada. Arriba, las botas de Marco golpeaban el suelo de madera, pesadas, deliberadas, buscando. «Sé que estás aquí, esposa». La voz de Marco tenía esa dulzura particular que significaba que la violencia estaba cerca. «Sal y hablaremos, solo hablaremos». Lena se mordió el labio con tanta fuerza que sintió sabor a cobre. Ya había creído esas palabras antes. 3 veces antes, sus costillas aún le dolían de la última conversación. La esposa del dueño de la taberna la había pasado de contrabando por la puerta de la cocina hacía 1 hora, con el rostro serio por el reconocimiento. Las mujeres de los territorios del norte conocían esa mirada, conocían la forma cautelosa en que Lena se movía, el sobresalto cuando alguien alzaba la voz. La mujer mayor había señalado la mesa y se había llevado un dedo a los labios antes de desaparecer en el cuarto frío. Ahora Lena esperaba en el espacio oscuro que olía a cerveza vieja y a serrín. Escuchando a su esposo destruir el salón principal, buscándola. Un cristal se hizo añicos. Una silla se astilló. La voz del dueño de la taberna se alzó en protesta. Luego se cortó con un gruñido. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser». Marco pateó algo que se deslizó por el suelo. «Tu padre pagó buenas monedas por nuestro matrimonio. ¿Crees que puedes simplemente huir?» Había pensado exactamente eso. Durante 6 meses había planeado, ahorrando cada centavo que podía esconder, vigilando los caminos, esperando la primera caravana de comerciantes que se dirigiera al sur. La libertad estaba a 3 días de distancia. 3 días. Y Marco había encontrado las monedas escondidas en el bote de flores. La paliza que siguió había sido la peor hasta ahora. Cuando finalmente se desmayó borracho, ella había huido sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la desesperada certeza de que, si se quedaba, él la mataría. Más pasos ahora, varios. La puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró, haciendo temblar a Lena. «La taberna está cerrada». La voz del dueño sonaba tensa. «Necesitan irse. Estoy buscando a mi esposa». Marco de nuevo, su tono cambiando a razonable, encantador incluso. «No está bien, está confundida. Necesito llevarla a casa, donde pertenece. No he visto a ninguna mujer entrar esta noche». «Estás mintiendo». El encanto se desvaneció. «Rastree sus huellas en la nieve directamente hasta su puerta». El corazón de Lena golpeaba contra sus costillas. Había tenido tanto cuidado de borrar sus huellas, pero el viento debió haber amainado en el momento equivocado. «Estúpida». Se apretó la mano sobre la boca para ahogar cualquier sonido. «Revisa las habitaciones si quieres». El dueño sonaba cansado. «Pero luego te vas, no quiero problemas». Las botas se movieron hacia la parte trasera. Lena cerró los ojos. El almacén, la cocina, luego aquí. Tenía quizás 2 minutos. La puerta principal se abrió de nuevo. Esta vez el frío que entró se sintió diferente, más profundo, antiguo. «La taberna está cerrada». La voz del dueño tenía una nota nueva. Cansancio, quizás miedo. «Lo veo». La nueva voz era baja, controlada, con un filo como una hoja desenvainada lentamente. «Pero requiero una habitación para la noche. Mis hombres están asegurando los caballos». «Mi señor, me disculpo, pero hay una situación. Estoy lidiando con un asunto privado». Marco habló por encima de él. «Esto no le concierne a usted, viajero». Una pausa. Lena se arriesgó a abrir los ojos, mirando por el hueco entre el borde de la mesa y el suelo. Ahora podía ver botas, las de cuero desgastado de Marco, manchadas de lodo,
los zuecos de madera del dueño y un tercer par, negros y finamente elaborados, espolvoreados con nieve que parecía humear ligeramente al derretirse. Asuntos privados que implican destruir la propiedad de otro hombre. La voz del desconocido transmitía una autoridad silenciosa. Eso parece imprudente. Mi esposa está aquí, está enferma. Necesito llevarla a casa. La mano de Marco se flexionó a su costado. Lena conocía ese gesto. Estaba decidiendo si la violencia funcionaría. Entonces, llámela. Si desea ir con usted, responderá. No está en sus cabales. Necesita... Le pedí que la llamara, no que explicara lo que cree que necesita. La temperatura de la habitación pareció bajar aún más. Lena lo sintió incluso en su escondite. Un frío que no tenía nada que ver con el invierno y todo que ver con un poder apenas contenido. Marco debió sentirlo también. Su voz se volvió desagradable. Esto no es asunto suyo. La ley del norte me da derechos sobre mi esposa. Ella es mía. ¿Ley del norte? El desconocido avanzó. Sus botas entraron completamente en la vista de Lena ahora, y ella vio algo que le cortó la respiración. La nieve que se derretía a su alrededor no se estaba convirtiendo en agua. Se estaba evaporando como si el calor que emanaba de él fuera algo diferente a lo humano. Dígame, ¿sabe quién soy? Algún señor del sur, probablemente. ¿No es este su territorio? No. Otro paso. Este es precisamente mi territorio. Todas las tierras del norte caen bajo mi dominio, y yo soy Kell Thorn, rey de los territorios licanos, y usted está agotando mi paciencia. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía contener la respiración. La mente de Lena se aceleró. Licanos. La palabra tenía peso en el norte, pronunciada en susurros alrededor de las fogatas. Cambiaformas que podían tomar la forma de lobos, que eran más fuertes y rápidos que cualquier humano, que vivían bajo leyes más antiguas que la memoria. Ella había pensado que eran historias, mitos para asustar a los niños. La bota de Marco retrocedió. Mi señor, no quise faltar al respeto, pero mi esposa... ¡Llámela! La voz de Kale no se había elevado, pero algo en ella le erizó la piel a Lena. Si viene voluntariamente, pueden irse juntos. Si no responde, usted se va solo. Marco estaba atrapado y lo sabía. Lena, sal, nos vamos a casa. Lena se apretó aún más contra el suelo. Cada instinto le gritaba que se quedara en silencio. Lena, les juro a los dioses, si no sales ahora mismo... Suficiente. Kale se movió de nuevo y ahora Lena pudo verlo agachado, sus movimientos fluidos y controlados. Estaba mirando debajo de las mesas, buscando. Su esposa no responde. Eso me dice todo lo que necesito saber. Usted no puede hacer esto. Ley del norte. Yo soy la ley del norte. Cal se enderezó. Tiene 10 segundos para abandonar esta taberna. Si sigue aquí cuando termine de contar, mis hombres lo escoltarán hasta la frontera. No se le permitirá regresar. Esto no ha terminado. Es mi esposa. Tengo derechos. 10, 9. Las botas de Marco giraron hacia la puerta. Estás cometiendo un error, Lena. ¿Me oyes? Te arrepentirás. La puerta se cerró de golpe. Lena escuchó sus pasos crujiendo en la nieve, desvaneciéndose con el viento. Todavía no se movía, no podía moverse. Su cuerpo se sentía paralizado, cada músculo rígido con la expectativa de violencia. ¡Se ha ido! La voz de Kale era más suave ahora, aunque no menos poderosa. ¡Puedes salir! La garganta de Lena se cerró. Esto era una trampa diferente. Tenía que serlo. No voy a hacerte daño. Una pausa. Y no voy a obligarte a salir de tu escondite. Pero hace frío ahí abajo y estás temblando. Hay una chimenea, comida, estás a salvo ahora. A salvo. La palabra le sonó extraña. Lena había olvidado lo que significaba. Kale se alejó. Sus botas cruzaron hasta la chimenea. Oyó cómo añadía leña, el chasquido y crepitar de las llamas.
Lo oyó hablar en voz baja con el dueño de la taberna. Palabras que no podía distinguir. Monedas tintinearon. La voz del dueño se alzó en protesta, luego en aceptación. El tiempo pasó. A Lena le dolían las piernas, le dolía la espalda, pero aún esperaba, escuchando los sonidos de la taberna calmándose. Otras voces ahora, más profundas, hablando en tonos bajos, los hombres de Cale probablemente. «Hay estofado». La voz de Cale vino de algún lugar cerca de la chimenea. «Y pan. Lo dejaré en el hogar. Tómalo cuando estés lista». Más tiempo. Las otras voces se desvanecieron. Las puertas se cerraron. El viento continuó su embate contra las paredes, pero dentro de la taberna reinó el silencio, excepto por el crepitar del fuego. El estómago de Lena se encogió de hambre. No había comido desde la noche anterior, e incluso eso habían sido sobras. Lentamente, con cuidado, desenrolló sus piernas. Un dolor agudo le atravesó las rodillas y se mordió el labio para no jadear. Salió gateando de debajo de la mesa, cada movimiento cauteloso. El salón principal estaba vacío, excepto por una figura sentada en una silla cerca del fuego, de espaldas a ella. Cale Thorne era más grande de lo que esperaba, de hombros anchos y alto, incluso sentado. Su cabello era oscuro, salpicado de plata en las sienes, recogido hacia atrás de un rostro que solo podía ver de perfil. Rasgos fuertes, una mandíbula que parecía tallada en piedra. Pero fue su quietud lo que más la impresionó. Se sentaba como un depredador en reposo, completamente inmóvil, pero de alguna manera transmitiendo la sensación de que podía moverse con una velocidad devastadora si era necesario. No se giró para mirarla. «El estofado aún está caliente. Deberías comer». La mirada de Lena se dirigió al tazón en el hogar, el vapor que se elevaba de él, su hambre luchando con su cautela. «No voy a mirarte». Cal se movió ligeramente, apartando el rostro aún más. «Tómate tu tiempo». Fue ese gesto, esa deliberada oferta de privacidad, lo que hizo que algo en el pecho de Lena se quebrara. Avanzó con piernas inestables, se sentó junto al fuego y tomó el tazón con manos temblorosas. El estofado era rico en carne y verduras, mejor que cualquier cosa que hubiera probado en meses. Comió lentamente al principio, luego más rápido, incapaz de detenerse. El pan era fresco, suave por dentro con una corteza crujiente. Lo devoró como si estuviera famélica, porque lo estaba, en más de un sentido. Cuando el tazón estuvo vacío, lo dejó y finalmente se permitió mirar al hombre que la había salvado. Cale aún no se había girado, todavía le ofrecía ese regalo de no observar su vulnerabilidad. «Gracias». Su voz salió ronca, apenas usada por hacerlo irse. «No tienes que agradecerme». Las manos de Cale descansaban en sus rodillas, relajadas pero poderosas. Nadie debería tener que esconderse bajo una mesa por miedo. Lena volvió a subir las rodillas, abrazándolas. El calor del fuego se filtraba en sus huesos, haciéndola darse cuenta de lo mucho frío que había pasado, durante tanto tiempo. ¿Volverá? ¿No si valora su vida? La voz de Cale tenía una certeza absoluta. Quise decir lo que dije. Ya no es bienvenido en estos territorios. Se enojará. Que se enoje en otro lugar. Lena estudió su perfil. Las fuertes líneas de su rostro, la forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello oscuro. ¿Por qué me ayudó? Usted no me conoce. Cale se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era baja, casi triste. Porque sé lo que es cuando alguien huye por su vida, y porque nadie debería tener que correr solo. Algo en esas palabras resonó profundamente en el pecho de Lena. Una atracción que no entendía. Se encontró queriendo ver sus ojos, saber de qué color eran, qué emoción contenían.
Como si sintiera sus pensamientos, Kyle finalmente se giró para mirarla. Sus ojos eran ámbar, no marrones, no dorados, sino ámbar verdadero, como miel bajo la luz del sol. Y en ellos, Lena vio algo que le cortó la respiración. Reconocimiento no de su rostro, sino de algo más profundo, algo que no tenía sentido y a la vez todo el sentido del mundo. La expresión de Kyle cambió. Una grieta apareció en su cuidadoso control. La miró como si fuera la respuesta a una pregunta que había dejado de hacerse. «¿Qué pasa?», susurró Lena. Las manos de Kyle se apretaron en sus rodillas. El único signo de tensión en su forma, por lo demás inmóvil. Cuando habló, su voz era áspera con algo que sonaba a asombro y dolor mezclados. «Tú eres mi compañera de vida». La palabra flotó en el aire entre ellos como algo físico. ¿Compañera de vida? La mente de Lena tropezó con ella, tratando de encontrar un asidero en terreno firme sin conseguirlo. «Eso no es posible». Su voz salió débil. «Soy humana. Estoy casada. No soy nadie». Los ojos ámbar de Kyle nunca abandonaron su rostro. «Eres humana, sí. El matrimonio es una ficción legal que será disuelta. Y tú no eres nadie. Eres todo». Hizo una pausa, pareciendo recomponerse. Lena se echó hacia atrás. Sus hombros golpearon la pared junto a la chimenea. El calor que se había estado filtrando en sus huesos ahora se sentía excesivo, como si pudiera quemarse de adentro hacia afuera. «No entiendo lo que eso significa, ni yo». La honestidad de Kyle la sorprendió. «He vivido 300 años sin encontrar a mi compañera de vida. Había aceptado que nunca lo haría. Y luego saliste de debajo de esa mesa, y todo lo que creía saber se volvió irrelevante. 300 años». El número retumbaba en la cabeza de Lena, negándose a asentarse en algo que tuviera sentido. Lo miró de nuevo. Realmente lo miró. Su rostro estaba sin arrugas, excepto por leves pliegues en las comisuras de sus ojos. Podría tener 30 años o ser eterno, ambas, ni una ni otra. «¿Qué pasa ahora?». Odiaba lo pequeña que sonaba su voz. Kyle se movió en su silla y Lena se encontró tensándose, su cuerpo recordando la violencia incluso mientras su mente registraba que él se había apartado, dándole más espacio. Él notó su reacción. Lo vio en la tensión alrededor de sus ojos, la forma cuidadosa en que se quedó inmóvil de nuevo. «Ahora descansas. Por la mañana mis hombres y yo continuamos hacia el norte a la capital. Eres bienvenida a venir con nosotros o a ir a cualquier otro lugar que elijas. No te obligaré a hacer nada. Pero soy tu compañera de vida». Lena se abrazó más fuerte a las rodillas. «¿No significa eso algo? No tienes derechos o reclamos o lo que sea». «Significa todo». La voz de Kyle se hizo más baja. «Y no tengo derechos sobre ti más allá de lo que elijas darme. El lazo de pareja es sagrado, pero no es esclavitud. Es una invitación, no una cadena». Lena quería creerle. La parte desesperada y exhausta de ella, que había estado corriendo durante días, quería colapsar en la promesa de seguridad que él ofrecía. Pero ya había creído promesas antes. Había confiado en un hombre que le sonreía a su padre y la llamaba hermosa. Y luego le mostró lo que realmente era una vez que se pronunciaron los votos matrimoniales. «Necesito pensar». Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. La habitación se inclinó y Kyle estaba allí, su mano debajo de su codo, estabilizándola. El contacto le envió una descarga por el brazo, cálida y eléctrica, y nada como cualquier toque que hubiera conocido antes. Ella se apartó bruscamente, y él la soltó al instante, su mano cayendo a su costado. «La esposa del dueño de la taberna te preparó una habitación. En la parte superior de las escaleras, la primera puerta a la derecha. Hay un cerrojo por dentro». Kyle dio un paso atrás, poniendo más distancia entre ellos. «Estás a salvo aquí. Te doy mi palabra». Lena asintió, sin confiar en su voz.
Se dirigió a las escaleras con piernas inestables, sintiendo sus ojos en su espalda. En la base de los escalones hizo una pausa. ¿Por qué se siente así? No necesitaba explicar lo que quería decir. El lazo de pareja ya se está formando, aunque aún no lo hayas aceptado. Sientes la atracción hacia mí, el reconocimiento. Tu cuerpo sabe lo que tu mente aún cuestiona. ¿Se va? No. Su voz era suave. Pero aprendes a vivir con ello. He vivido con lazos de deber y responsabilidad durante siglos. Esta es solo otra clase de atracción. Excepto que no lo era, y ambos lo sabían. Lena subió las escaleras sin mirar atrás. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha cubierta con gruesas colchas y una ventana que daba a la oscuridad barrida por la nieve. Fiel a la palabra de Kale, había un cerrojo. Lena lo giró y escuchó el cerrojo deslizarse con un clic sólido que debería haberla hecho sentir segura. En cambio, se sintió sola, terriblemente, dolorosamente sola. Se desplomó en la cama sin desvestirse, envolviéndose en las colchas como una armadura. Le dolía el cuerpo en docenas de lugares, algunos por la paliza, otros por correr, otros por esconderse debajo de la mesa. Pero debajo de todo eso había algo más, una calidez que no había estado allí antes, una sensación de conexión que no tenía ningún sentido lógico. Se apretó la mano contra el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Ahora estaba constante, ya no acelerado por el miedo. ¿Cuándo había cambiado eso? Cuando Kale había hecho que Marco se fuera, cuando le había ofrecido comida, o cuando la había mirado con esos imposibles ojos ámbar y la había llamado su compañera de vida. El sueño se la llevó antes de que pudiera encontrar una respuesta. Se despertó con la pálida luz de la mañana filtrándose por la ventana y el olor a pan horneándose. Por un momento confuso, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió de golpe. Marco, el escondite, Kale, compañera de vida. Lena se sentó lentamente, haciendo una mueca mientras sus costillas magulladas protestaban. Necesitaba lavarse, cambiarse de ropa, averiguar qué venía después. No tenía ninguna de esas cosas. Solo el vestido que llevaba puesto y la elección imposible frente a ella. Un suave golpe en la puerta la hizo quedarse inmóvil. «Soy yo, querida, la esposa del dueño de la taberna. Te he traído algunas cosas». Lena abrió la puerta un poco. La mujer mayor estaba allí con un bulto en los brazos y amabilidad en su rostro curtido. «¿Puedo pasar?» Lena retrocedió y la dejó entrar. La mujer colocó el bulto en la cama y comenzó a desempacarlo. Ropa limpia, un cepillo, una palangana y una jarra de agua tibia. Jabón que olía a lavanda. El rey Licano pagó todo esto. La mujer alisó la tela de un sencillo vestido de lana. Me dijo que consiguiera todo lo que pudieras necesitar. Tampoco escatimó en el dinero. Eso es demasiado. Lena tocó el vestido con dedos tentativos. La tela era suave, bien hecha, mejor que cualquier cosa que hubiera poseído en años. Ese hombre de abajo te daría la luna si se la pidieras. Los ojos de la mujer eran conocedores. He visto mucho en mis años de dirigir esta taberna. He visto hombres que dicen amar a sus esposas, golpearlas hasta sangrar. He visto viajeros pasar sin preocuparse por nadie más que por ellos mismos. Pero nunca he visto a un hombre mirar a una mujer de la forma en que el rey Licano te miró anoche. Dice que soy su compañera de vida. Entonces lo eres. La mujer vertió agua en la palangana. Los licanos no mienten sobre esas cosas. Realmente no pueden mentir al respecto. El lazo está ahí o no lo está. Lena se dejó caer al borde de la cama. No sé qué hacer. No tienes que saberlo todavía. La mujer le entregó el jabón. Lávate, ponte ropa limpia, desayuna. Las grandes decisiones pueden esperar hasta que no estés guiada por el miedo y el vacío. Era un consejo práctico.
y Lena se aferró a él. Después de que la mujer se fue, se quitó el vestido sucio y se lavó con manos temblorosas. El agua tibia se sintió como un lujo. El jabón hizo que su piel se sintiera limpia por primera vez en días. Se vistió con la ropa nueva. Se trenzó el cabello con el cepillo proporcionado y se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Se veía pálida, delgada. Tenía un moretón en el pómulo que no había notado antes, morado y feo. Pero sus ojos estaban claros. Todavía estaba allí, todavía viva, todavía ella misma. Eso tenía que contar para algo. Abajo, el salón principal había sido limpiado. La silla rota había desaparecido, el cristal barrido. Cale estaba sentado en la misma mesa que la noche anterior, pero ahora había mapas extendidos frente a él y otros 2 hombres a sus flancos. Levantaron la vista cuando ella bajó las escaleras. Ambos hombres eran grandes, aunque no tan altos como Cale. Uno tenía el cabello color trigo y ojos como nubes de tormenta. El otro era más oscuro, con piel bronceada y cabello negro recogido en una cola en la nuca. La estudiaron con los mismos ojos ámbar que los marcaban como licanos. Lena, Cale se puso de pie, y los otros hombres lo imitaron. Ellos son mis consejeros, Gael y Darío. Saben quién eres. Las mejillas de Lena se calentaron. ¿Qué soy exactamente? Estás bajo mi protección. La voz de Cale era firme. Eso es todo lo que cualquiera necesita saber por ahora. Gael, el de cabello rubio, le sonrió. Era una expresión cálida, genuina. Es un gusto conocerte. Ya empezábamos a pensar que Cale pasaría la eternidad solo y de mal humor. No estoy de mal humor. El tono de Cale era seco. Absolutamente te pones de mal humor. La voz de Darío era más profunda, con un rastro de un acento que Lena no pudo identificar. Pero quizás ahora tengas mejores cosas que hacer con tu tiempo. Mimbos pueden irse. Cale hizo un gesto hacia la puerta, pero no había verdadera molestia en ello. Los 2 hombres recogieron los mapas y se dirigieron a la puerta, pero Gael hizo una pausa junto a Lena. Si necesitas algo, o si hace algo estúpido, ven a buscarnos. Somos buenos para hacerlo entrar en razón. Eso solo ha pasado una vez. Cale se cruzó de brazos. «Una vez que recuerdes». Gael sonrió y siguió a Darío hacia la fría mañana. Sola con Cale de nuevo, Lena sintió que esa atracción en su pecho se intensificaba. Se obligó a quedarse donde estaba, cerca de las escaleras, con espacio entre ellos. «Hay comida». Cale señaló la mesa donde un plato esperaba. «Deberías comer». El estómago de Lena rugió, traicionándola. Se acercó a la mesa y se sentó, manteniendo sus ojos en la comida en lugar de en él. Huevos, tocino, pan fresco con mantequilla, más comida de la que solía comer en 2 días. Cale se sentó frente a ella, pero no comió. La observó con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero de alguna manera no lo era. «Dijiste que el matrimonio podría disolverse». Lena cortó los huevos con el tenedor. «¿Cómo?» «La ley del norte permite la disolución en casos de abuso. Tendrás que testificar ante una magistrada, pero con mi respaldo se concederá de inmediato». «Marco no aceptará eso. Marco no tiene elección». La voz de Cale se endureció. «Envié un mensaje esta mañana. Se le ha prohibido la entrada a todos los territorios licanos. Si viola esa prohibición, mis hombres tienen órdenes de escoltarlo hasta la frontera por cualquier medio necesario». Lena dejó el tenedor. «¿Hiciste eso ya, sin preguntarme?» «Sí, lo hice». Cale la miró fijamente a los ojos. «Puedes enojarte conmigo por extralimitarme, pero no me disculparé por asegurarme de que estés a salvo». Ella debería estar enojada. Debería resentir que él tomara decisiones sobre su vida. Pero todo lo que sentía era una extraña clase de alivio, como si un peso que había estado cargando se hubiera levantado sin su permiso. «¿Qué pasa si intenta venir por mí de todos modos?»
Entonces me responderá a mí. Los ojos de Kale brillaron con algo que no era del todo humano. Y te prometo, Lena, que él no quiere eso. La certeza en su voz le envió un escalofrío por la espalda. No miedo, algo más. Algo que se sentía peligrosamente cerca de la confianza. ¿Por qué vas al norte, a la capital? Levantó el tenedor de nuevo, necesitando algo que hacer con sus manos. He habido informes de disturbios, aldeas que quedan en silencio, ganado sacrificado de maneras que sugieren algo más que depredadores naturales. Kale se recostó en su silla. Es mi responsabilidad investigar, proteger a mi gente. ¿Tu gente? Lena puso a prueba las palabras. ¿Eso incluye a los humanos? Incluye a todos los que viven en estos territorios, sean licanos o los pocos otros que hacen sus hogares aquí. No distingo cuando se trata de protección, pero eres un rey. ¿No tienes ejércitos? ¿Gente que pueda manejar esto? Sí tengo, pero algunas cosas requieren mi atención personal. Esta es una de ellas. Hizo una pausa. La oferta sigue en pie. Puedes venir con nosotros a la capital. Es el lugar más seguro del norte y tendrías recursos allí. O puedo arreglar para que viajes al sur, a las ciudades humanas, donde estarías lejos de Marco y libre para construir la vida que quieras. Lena escuchó lo que él no decía. Si ella iba al sur, lo estaría dejando a él. El lazo de pareja se extendería entre ellos sin cumplir. Ella no sabía lo que eso significaba para él, pero podía adivinar que no era agradable. ¿Qué pasa si voy al norte contigo? La expresión de Kale se suavizó. Te quedarías en el palacio. Tendrías tus propias habitaciones, tu propio espacio. Te reunirías con la magistrada y disolverías tu matrimonio. Después de eso, decides lo que quieres. Si quieres aceptar el lazo de pareja, exploramos lo que eso significa juntos. Si no, te ayudo a construir la vida que elijas. Lo haces sonar simple. No es simple en absoluto. La honestidad de Kale se estaba volviendo familiar. Pero es tu elección. Eso es lo único que me importa. Lena apartó su plato vacío y estudió al hombre frente a ella. Era lo suficientemente poderoso como para simplemente haberla tomado, para haber reclamado su lazo de pareja por la fuerza. En cambio, estaba sentado allí, ofreciéndole opciones, respetando su espacio, esperando que ella decidiera. Vendré al norte. Las palabras salieron antes de que las pensara del todo, al menos hasta que el matrimonio se disuelva. Después de eso, decidiré. Algo brilló en los ojos de Kale, alivio, alegría, esperanza. Desapareció en un instante, reemplazado por su cuidadoso control, pero ella lo había visto. Partimos dentro de 1 hora. Se puso de pie y ella notó que se movía como el agua, fluido y controlado. Vístete abrigada. El camino a la capital es frío en esta época del año. La esposa del dueño de la taberna le proporcionó una capa pesada forrada de piel y demasiado fina para alguien como Lena. Intentó protestar, pero la mujer la despidió con un gesto. El rey la pagó, e incluso si no lo hubiera hecho, la necesitarías. El invierno en el norte no perdona. Afuera, el mundo era blanco y cegadoramente brillante. Había nevado durante la noche, cubriendo todo con nieve fresca. Los caballos pateaban y resoplaban, su aliento formando nubes en el aire frío. Gael y Darío estaban allí junto con otros 4 hombres que tenían los mismos ojos ámbar y movimientos controlados que los marcaban como licanos. Kale estaba junto a un enorme caballo negro, revisando las correas de la silla. Levantó la vista cuando Lena se acercó y ella vio sus ojos recorrerla, comprobando que estuviera lo suficientemente abrigada, lo suficientemente protegida. Debería haberse sentido invasivo, en cambio se sintió vista. «Viajarás conmigo», hizo un gesto al caballo, «a menos que seas una jinete experimentada». Lena negó con la cabeza.
Había montado a caballo quizás 3 veces en su vida y nunca por más de una distancia corta. Se agarró a la perilla de la silla mientras Kyle se subía detrás de ella con una facilidad que hacía que el movimiento pareciera sin esfuerzo. Sus brazos la rodearon para sostener las riendas y ella sintió el calor sólido de su pecho contra su espalda. El lazo de pareja zumbó entre ellos, más fuerte ahora que se estaban tocando, y tuvo que concentrarse en respirar normalmente. «Relájate», murmuró Kyle cerca de su oído. «No dejaré que te caigas». El viaje hacia el norte duró 3 días. Viajaron a través de bosques cubiertos de nieve y arroyos congelados que crujían y gemían bajo el peso del caballo. Por la noche, acamparon en claros que Gael y Darío exploraban por adelantado, y Lena dormía en una tienda de campaña que Cal insistió en que ella tomara mientras él vigilaba junto al fuego. Aprendió cosas sobre él durante esos 3 días. Era paciente con sus hombres, pero exigía excelencia. Se dio cuenta de todo, desde la forma en que Darío cojeaba de la pierna izquierda después de un largo día de cabalgata, hasta el momento en que las manos de Lena comenzaron a temblar de frío antes de que ella misma se diera cuenta. Era callado, pero no distante, pensativo, pero no frío, y nunca la tocó más allá de lo necesario para cabalgar, nunca la presionó para que le diera más de lo que ella estaba dispuesta a dar. En la mañana del 4.º día coronaron una colina, y Lena vio la capital extendida debajo de ellos. Era más grande que cualquier ciudad que hubiera visto, con edificios de piedra de 3 y 4 pisos de altura y calles que formaban cuadrículas ordenadas entre ellos. En el centro se alzaba el palacio, una estructura extensa de piedra gris y torres que se elevaban hacia el pálido cielo invernal. «Es hermoso», exhaló ella. «Es mi hogar». La voz de Kyle contenía algo que ella no había oído antes. Orgullo, quizás, o pertenencia. «Ven, hay mucho que hacer». Entraron a la ciudad por puertas custodiadas por guardias que saludaron a Kyle con los puños sobre el corazón. La gente se detenía a verlos pasar, y Lena sintió el peso de sus miradas. Mantuvo su capucha levantada, agradecida por el anonimato que le proporcionaba. El palacio era cálido por dentro, calentado por chimeneas en cada habitación, y algo más que Lena no pudo identificar. Magia, quizás. Había oído que los licanos tenían formas de doblegar el mundo a sus necesidades. Una mujer los recibió en el vestíbulo de entrada, alta y elegante, con el cabello plateado trenzado en una corona alrededor de su cabeza. Sus ojos eran del mismo ámbar que los de Kyle, y se movía con la misma gracia fluida. «Hermano», abrazó a Kyle. Luego giró su mirada aguda hacia Lena. «Así que es cierto, después de todos estos años». «Lena, esta es mi hermana Thea. Ella administra el palacio cuando estoy fuera, que es la mayor parte del tiempo». La mano de Kyle se posó en la parte baja de la espalda de Lena, una presión suave. «Thea, esta es Lena, mi compañera de vida». La expresión de Thea se suavizó. «Bienvenida, te ves agotada. Ven, te mostraré tus habitaciones». Lena siguió a Thea por pasillos cubiertos de tapices e iluminados por lámparas que parecían brillar sin llama. Sus habitaciones estaban en el 3.er piso. Una suite con dormitorio, sala de estar y un baño que la dejó sin aliento. La bañera era lo suficientemente grande para 3 personas y ya humeaba con agua caliente. Me tomé la libertad de prepararlo cuando el explorador envió la noticia de que se acercaban. Thea se movió hacia un armario y lo abrió, revelando vestidos de telas ricas. «Estos deberían quedarte lo suficientemente bien hasta que podamos mandar a hacer algunos a medida. La cena es al atardecer. Alguien vendrá a acompañarte». «Gracias». La voz de Lena salió ronca. «No sé qué se supone que debo hacer aquí». La sonrisa de Thea fue amable. «Por ahora descansa, báñate, permítete sentirte segura. Lo demás vendrá».
Después de que Thea se fue, Lena se quitó la ropa manchada de viaje y se sumergió en el agua caliente. Estaba perfumada con algo floral y el calor se abrió paso entre sus músculos doloridos hasta que se sintió sin fuerzas. Se quedó hasta que el agua se enfrió. Luego se vistió con uno de los vestidos del armario. Era azul oscuro, de corte simple pero de tela fina, y le quedaba como si estuviera hecho para ella. Se estaba trenzando el cabello cuando llamaron a la puerta. Esperaba a una sirvienta, pero fue Kyle quien estaba en la puerta cuando la abrió. Él también se había cambiado, trocando su ropa de viaje por pantalones negros y una camisa gris carbón. Parecía un rey en todo el sentido de la palabra. Creí que venía alguien más a acompañarme. Lena retrocedió para dejarlo entrar. «Los despedí». Los ojos de Kyle la recorrieron, y ella vio aprobación en ellos. «Te ves descansada». «Me siento casi humana de nuevo». Ella lo dijo como una broma, pero la expresión de Kyle se puso seria. «Eres humana. Eso no cambia ni siquiera con el lazo de pareja. Necesitas entender eso, Lena. No estoy tratando de convertirte en algo que no eres. ¿Qué soy entonces si acepto el lazo?» Kyle se movió hacia la ventana mirando la ciudad. «Serás mi compañera de vida, mi igual, la otra mitad de mi alma. Si crees en tales cosas, tendrás poder aquí, autoridad, pero seguirás siendo tú misma, seguirás siendo humana. El lazo no borra quién eres». Lena se unió a él en la ventana. «¿Y tú? ¿Qué obtienes?» «Todo lo que me ha faltado durante 300 años». Su voz era tranquila. «Alguien con quien compartir la carga. Alguien que me vea como algo más que un rey. Alguien que me eligió a mí, no a mi corona». La vulnerabilidad en sus palabras le oprimió el pecho. Ella extendió la mano y le tomó la suya, entrelazando sus dedos con los suyos. El lazo de pareja se encendió cálido y justo al contacto. «Quiero intentarlo», dijo. «Todavía no estoy lista para la consumación, pero quiero intentarlo». Kyle giró su mano, llevándola de ella a sus labios. El beso que presionó en sus nudillos fue suave. «Entonces lo intentamos, a tu ritmo, en tus términos». La cena se sirvió en un gran salón, con una mesa que podría haber sentado a 50 personas, pero solo tenía una docena. Thea estaba allí junto con Gael y Darío, y varios otros que Kyle presentó como miembros de su consejo. Trataron a Lena con cortesía, pero también con curiosidad, y ella sintió sus ojos sobre ella durante toda la comida. Fue Gael quien finalmente rompió la cuidadosa cortesía. «Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos?» Kyle ha sido frustrantemente vago sobre los detalles. «Yo estaba escondida debajo de una mesa». Lena lo miró fijamente a los ojos, huyendo de su esposo. Kyle intervino. La mesa quedó en silencio. Thea dejó su copa de vino con un suave tintineo. ¿Su esposo? La voz de Darío era cuidadosamente neutral. ¿El mismo hombre al que se le prohibió la entrada a los territorios licanos? Marco Toral. El tono de Kyle podría haber congelado el fuego. «El matrimonio se disolverá mañana. Lena testificará ante la magistrada Elden y el asunto quedará zanjado». «¿Y si Toral lo impugna?» Un hombre mayor con canas salpicando su cabello oscuro se inclinó hacia adelante. «La ley humana puede ser complicada. No lo impugnará». La certeza de Kyle era absoluta. «Le he dejado muy claras las consecuencias de tal acción». Lena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué consecuencias? Si intenta interferir con la disolución o contactarte de alguna manera, será llevado ante mí para responder por sus crímenes. Agresión, abuso, intento de encarcelamiento de mi compañera de vida». Los ojos de Kyle se encontraron con los suyos. «No dejaré que te haga daño de nuevo». La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio,
La hizo sentir protegida, valorada, segura. El resto de la comida transcurrió en una conversación más fácil. Lena se enteró de que Thea no solo administraba el palacio, sino gran parte de la administración del territorio. Que Gael era el mejor rastreador del norte, y Darío había sido una vez general en un ejército humano antes de unirse al servicio de Kale. Que los disturbios que Kale había mencionado eran peores de lo que había revelado. Con 3 aldeas ahora completamente abandonadas, y ganado sacrificado de maneras que sugerían algo grande y vicioso. «Saldremos en 2 días para investigar», dijo Kale al terminar la comida. «Quiero ver el daño yo mismo». «¿Te llevas a Lena?» La pregunta de Thea contenía preocupación. «No», Kale miró a Lena. «Ella se quedará aquí donde está a salvo, a menos que elija lo contrario». Lena lo pensó. La idea de que él se fuera hizo que el lazo de pareja se tensara en su pecho, incómodo. Pero ella no estaba lista para enfrentar lo que fuera que estaba matando ganado y expulsando a la gente de sus hogares. «Me quedaré», dijo. Por ahora. Esa noche ella estaba en su cama, mirando el techo, pensando en las decisiones. Había pasado años sin ninguna elección, su vida dictada por los estados de ánimo y las demandas de Marco. Ahora tenía demasiadas decisiones, y la libertad de ello era casi abrumadora. Quería a Kale, quería el lazo de pareja y todo lo que prometía, pero el deseo la asustaba casi tanto como Marco. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo estaba cambiando una jaula por otra? El golpe en su puerta llegó cerca de la medianoche. Sabía quién era antes de abrir. Kale estaba en el pasillo, aún vestido, con el cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él. «No puedo dormir sabiendo que estás tan cerca y aún separados. Necesitaba verte». Lena retrocedió y lo dejó entrar. Él se dirigió a la chimenea mirando las llamas y ella vio la tensión en sus hombros. «Háblame del lazo de pareja», dijo ella. «Todo, no solo las partes bonitas». Kale se giró para mirarla. «No siempre es fácil. La atracción puede ser abrumadora, especialmente al principio. Sentirás mis emociones a veces, las fuertes. Yo sentiré las tuyas. Requiere confianza, comunicación y trabajo, pero también es lo más sagrado que mi gente conoce. Un regalo que no todos reciben. Y la consumación. ¿Qué significa eso? Una mordida». La voz de Kale era firme. «Te marco y el lazo se vuelve permanente, irrompible. Vivirás tanto como yo. Envejecerás lentamente. Estarás atada a mí de maneras que van más allá de lo físico». «Eso es mucho pedirle a alguien». Lena se abrazó a sí misma. «Lo es». Kale cruzó la habitación hasta que estuvo frente a ella. «Por eso nunca lo pediré. Tienes que ofrecerlo libremente, Lena. Tienes que elegirlo con pleno conocimiento de lo que significa. De lo contrario, es solo otra jaula». Ella lo miró a él, a la feroz inteligencia en sus ojos ámbar y al cuidadoso control que mantenía incluso ahora, cuando podía ver el deseo irradiando de él en oleadas. «Tengo miedo», susurró. «Yo también». Su honestidad la desarmó. «Tengo miedo de presionar demasiado, de no ser lo que necesitas, de perderte antes de que realmente te haya tenido». Lena extendió la mano y le tomó el rostro entre sus manos. Su piel estaba cálida y sintió el ligero raspar de la barba incipiente contra sus palmas. «Necesito tiempo». «Lo tienes, todo el tiempo que necesites». Kale cubrió sus manos con las suyas. «He esperado 300 años. Puedo esperar todo lo que haga falta». A la mañana siguiente, Lena se presentó ante la magistrada Elden en una cámara forrada de libros de leyes y con olor a papel viejo. Contó su historia con una voz que al principio temblaba, pero se hizo más fuerte a medida que continuaba. Los moretones en sus costillas y rostro fueron documentados. Kale estaba a su lado, una presencia silenciosa,
y su mano encontró la suya cuando ella flaqueó. La magistrada, una mujer de rostro severo y cabello gris hierro, escuchó sin interrupción. Cuando Lena terminó, asintió una vez. El matrimonio está disuelto. Por la presente, a Marco Toral se le prohíbe contactarla o acercarse a menos de 100 millas de la capital. Si viola esta orden, será arrestado y juzgado por sus crímenes. Ella selló un documento con un sello que brilló brevemente en ámbar. Eres libre, hija. Libre. La palabra resonó en la cabeza de Lena mientras salían de la cámara. Ella era libre. Verdaderamente libre legalmente. Llegó al pasillo antes de que le brotaran las lágrimas. Kale la atrajo a sus brazos y la dejó sollozar contra su pecho, su mano acariciándole el cabello, murmurando palabras en un idioma que ella no entendía, pero que la calmaban de todos modos. Lo siento. Jadeó cuando pudo volver a hablar. No sé por qué estoy llorando, porque ahora se te permite. La voz de Kale era suave. Estás lo suficientemente segura como para sentirlo. Esa tarde, mientras Kale se reunía con su consejo sobre las aldeas abandonadas, Lena caminó por los jardines del palacio con Thea. La nieve cubría los caminos, pero alguien los había despejado y el sol invernal brillaba en lo alto. «Es diferente contigo», dijo Thea mientras caminaban. «Más suave, más el mismo. ¿Cómo era antes? Hermoso, controlado, solo». Thea se detuvo junto a una fuente congelada. «Ha sido rey durante 200 años. Es una carga pesada y la ha llevado sin quejarse. Pero lo he visto volverse más distante, más aislado, hasta que llegaste tú. No sé si puedo ser lo que él necesita». El aliento de Lena formó nubes en el aire frío. «Ya lo eres». La sonrisa de Thea era conocedora. «Lo ves como un hombre, no solo como un rey. Eso es más raro de lo que crees». Esa noche Lena no pudo dormir. Seguía pensando en Kale, yéndose por la mañana para investigar las aldeas. El lazo de pareja la tiraba, inquieta e incómoda. Finalmente renunció a dormir y se abrió paso por el palacio silencioso hasta sus aposentos. Llamó suavemente, medio esperando que no la oyera. Pero la puerta se abrió casi de inmediato y Kale estaba allí con pantalones sueltos y nada más. Su pecho estaba desnudo y ella vio cicatrices allí, viejas y descoloridas, pero aún visibles, prueba de que incluso un rey licano podía ser herido. «Lena». Él dio un paso atrás. «¿Qué pasa? No quiero que te vayas mañana». Las palabras salieron a borbotones. «Sé que es egoísta, sé que tienes responsabilidades, pero la idea de que te vayas hace que todo se sienta mal». La expresión de Kale se suavizó. Ese es el lazo de pareja. No le gusta la separación, especialmente antes de la consumación. Entonces consúmalo. Lena se acercó, su corazón palpitando con fuerza. «Elijo esto, te elijo a ti». Kale se quedó muy quieto. «Lena, no tienes que apresurarte con esto porque me voy. Volveré, lo prometo». «No me apresuro». Extendió la mano y se quitó la liga de la trenza dejando caer su cabello suelto alrededor de sus hombros. «He estado pensando en esto durante días, en lo que quiero, en lo que estoy lista, y estoy lista para ti». «¿Estás segura?» La voz de Kale. El sol primaveral calentaba los jardines detrás del palacio, y Lena estaba en la ventana de la guardería, observando a Kale jugar con su hija en el pasto de abajo. Arya tenía 2 años ahora, con los ojos ámbar de su padre y el cabello oscuro de su madre, y chilló de risa mientras Kale se transformaba en su forma de lobo y la dejaba trepar a su espalda. «Ella lo tiene completamente a sus pies», dijo Thea desde el umbral, con diversión en su voz. Lena sonrió. Él finge ser severo, pero en el momento en que ella lo mira, se derrite, como debe ser. Thea se puso a su lado. Un buen padre sabe cuándo ser suave.
Habían pasado 3 años desde aquella noche en que Cale la había marcado, completando el lazo que ahora zumbaba constantemente entre ellos como un segundo latido. 3 años desde que había dejado de correr y había comenzado a construir una vida que nunca había imaginado posible. El primer año había sido el más difícil, aprendiendo a navegar la política del palacio, a estar al lado de Cale como su igual cuando todavía se sentía como la mujer asustada que se había escondido debajo de una mesa. Pero Thea había sido paciente, enseñándole lo que necesitaba saber, y Cale había sido inquebrantable, nunca presionando, pero siempre presente, siempre creyendo que ella era capaz de más de lo que ella misma creía. Habían lidiado con los disturbios en las aldeas, descubriendo que un licano renegado había estado aterrorizando el territorio. Cale lo había llevado ante la justicia, y las aldeas se habían repoblado lentamente. Lena lo había acompañado en ese segundo viaje, queriendo ver el trabajo que él hacía, queriendo comprender este mundo del que había elegido ser parte. Había descubierto que era buena en ello, buena escuchando las preocupaciones de la gente, encontrando soluciones que equilibraban la tradición con el progreso. Cale había comenzado a llevarla a las reuniones del consejo, y ahora ella se sentaba a su derecha, su voz con tanto peso como la de cualquiera de sus consejeros. Marco había intentado impugnar la disolución una vez, 6 meses después de que ella lo dejara. Había llegado hasta las puertas de la ciudad antes de que los guardias de Cale lo arrestaran. Fue juzgado por sus crímenes y Lena había testificado de nuevo, su voz firme esta vez, sin miedo. Estaba cumpliendo 20 años en una prisión humana ahora, y ella no había sentido nada más que alivio cuando se dictó la sentencia. Abajo, Arya se cayó de la espalda de Cale y aterrizó en el pasto riendo. Cale volvió a su forma humana y la levantó en brazos, haciéndola girar hasta que ella chilló. Al verlos juntos, Lena sintió la familiar opresión en el pecho, que significaba que estaba a punto de llorar. Pero ahora eran lágrimas buenas, lágrimas de felicidad. «Nunca pensé que podría tener esto», dijo en voz baja. «Una familia, seguridad, amor. Te mereces todo eso y más». Thea le apretó el hombro. «Te has convertido exactamente en quien siempre estuviste destinada a ser». Esa noche, después de que Arya estuviera dormida en su cuna, Lena y Cale caminaron por los jardines del Palacio de la Mano. Era su ritual, este tiempo tranquilo juntos después de que las exigencias del día se habían cumplido. El lazo de pareja era una presencia reconfortante ahora, ya no abrumadora, sino profundamente consoladora. «¿Recuerdas la primera vez que caminamos por estos jardines?», preguntó Cale. «Estabas tan nerviosa que apenas podías mirarme». Estaba aterrorizada de todo en ese entonces. Lena se apoyó en su costado, aterrorizada de ti, del lazo, de tomar la decisión equivocada. Y ahora sé que tomé la única decisión que pude haber tomado. Ella dejó de caminar y se giró para mirarlo. «Me devolviste la vida, Cale. Me diste opciones cuando no tenía ninguna. Me diste amor cuando pensé que estaba rota, sin posibilidad de reparación». Cal le tomó el rostro entre sus manos, sus ojos ámbar suaves en el crepúsculo. «Nunca estuviste rota. Estabas sobreviviendo. Hay una diferencia. Ya no solo estoy sobreviviendo». Lena se puso de puntillas y lo besó, sintiendo el lazo encenderse cálido y brillante entre ellos. «Estoy viviendo, realmente viviendo». Continuaron su paseo, hablando de cosas pequeñas y grandes, de las últimas travesuras de Arya y de las negociaciones comerciales que Kel tenía que finalizar la próxima semana. Cuando llegaron a la fuente donde una vez había estado con Thea, cuestionando si podía ser lo que Cale necesitaba, Lena hizo una pausa. «Estaba aquí cuando Thea me dijo que me veías como un hombre, no solo como un rey», dijo ella.
No le creí entonces. Pensé que era solo otra responsabilidad que tenías que manejar. ¿Y ahora? La voz de Cale contenía diversión. Ahora sé que soy yo quien tiene que verte en tu totalidad. El rey, sí, pero también el hombre que hace muecas tontas a nuestra hija cuando cree que nadie lo está mirando. El hombre que todavía me trae té todas las mañanas exactamente como me gusta. El hombre que me eligió tanto como yo lo elegí a él. Cale la acercó, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Sobre ellos, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, y en algún lugar del palacio detrás de ellos, su hija dormía segura y cálida. «Te amo», murmuró Cale contra su cabello. «Mi compañera de vida, mi igual, mi Lena. Te amo también». Ella cerró los ojos, sintiendo la plenitud de este momento, la rectitud de ello. Mi protector, mi compañero, mi hogar. Se quedaron allí mientras la noche caía a su alrededor, dos almas unidas por elección y amor, ya no huyendo del pasado, sino caminando juntos hacia cualquier futuro que les esperara. Y por primera vez en su vida, Lena no sintió ningún miedo, solo paz, solo alegría, solo la profunda certeza de que estaba exactamente donde pertenecía.